¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Y bueno, como estoy terminando de almorzar, como quien dice, y aquí estoy, no es un barraquito, es un cortadito natural largo. Pues aquí estamos, queridos amigos, pues en otro vídeo más en el cual vamos a hacer un pequeño resumen análisis de ese segundo capítulo de la segunda temporada de Master of the Universe Revolución, que sin lugar a dudas no está dejando indiferente a nadie, está siendo un éxito brutal y de verdad que yo creo que es digno de ser mencionado, como les dije en el primer vídeo, ¿no? En el cual haré en los sucesivos días, pues, un video análisis de cada capítulo porque yo creo que lo merece porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Y bueno, para no liarme mucho, queridos amigos, vamos a empezar a tope. Tengo por aquí preparado todo. Ahí está, como bien saben, el título del segundo capítulo se llama Ascensión. En todo caso, pues vemos ese logo maravilloso de Master of the Universe Revolution o Revolución, Ascensión, con el logo, el castillo Grayskull, en fin, maravilloso. Y bueno, como bien saben, el segundo capítulo empieza, ¿no? Con ese momento mágico, un flashback al pasado donde vemos aquí al amigo Keldor en modo infante cuando era un niño con su hermano, ¿no? Lo que en un futuro será Rey Randor, ¿no? Y bueno, lo vemos ahí haciendo travesuras de niños, ¿no? Como no podía ser de otra manera, en el despacho de papá. Y bueno, pues por culpa de esas travesuras suele pasar muchas cosas, ¿no? A los hechos me remito. Y bueno, vemos ahí, ¿no? Que hace presencia el rey Miro con su esposa y demás, que no me acuerdo el nombre de la reina, decírmelo en los comentarios. Y de verdad, pues bueno, están ahí haciendo uso de lo que vendría a ser la picardía de los niños, ¿no? Que es ni más ni menos que escondiéndose debajo de la mesa del despacho, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente aquí empieza la discusión y se revela lo que vendría a ser un secreto, típicos secretos de chanchullo de reinos y demás, y bueno, un toque medieval realmente genial de fantasía, en el cual evidentemente el amigo, el rey Miro, tuvo ahí un pequeño desliz, vamos a llamarlo así, con la madre del amigo Keldor, lo que vendría a ser su madre, que es de los Gar, de la raza de los Gar, y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Una raza que se lleva mal con los humanos de Eternia por aquello de que ellos priorizan lo que es la tecnología por encima de la magia. Y bueno, pues la otra facción que vendría a ser pues la de Randor, King Grayskull, toda esta gente, pues evidentemente hacen un equilibrio en lo que vendría a ser la tecnología y la magia. Evidentemente el lore de Master of the Universe es maravilloso y es muy vasto, como bien, o sea, vasto en el sentido de que es inmenso, ¿eh? No me malinterpreten. Y de verdad que esta imagen es increíble. El amigo Keldor, evidentemente, es hermano mayor. Y es un detalle que yo no lo sabía. Yo pensé que más o menos eran de la misma edad, pero no. Keldor es mayor que Randor, con lo cual, pues evidentemente están discutiendo los padres en que habría que exiliar al amigo Keldor por aquello de que no va a formar parte de la familia real, no va a optar a la corona por aquello de que el amigo Randor es el primogénito por excelencia que va a ser el que va a ser en un futuro rey de Eternia, ¿no? Y bueno, la imagen habla por sí sola, vemos ahí al amigo Keldor hecho polvo, lógicamente, imagínense esos niños pequeños y tal, porque a fin de cuentas aquí en cualquier punto del universo un niño, una criatura pequeña, un niño pues tiene esa inocencia, ¿no? Y lo vemos aquí demostrado, sorprendido de la noticia, ¿no? Y por supuesto, Randor, como es que es normal, echa a llorar, pues evidentemente es la reacción más normal teniendo en cuenta el, o sea, el jarro de agua fría que les han dado referente a la noticia, ¿no? Unas noticias muy crudas, unas palabras muy crudas y evidentemente pues los dos hermanos están ahí conmocionados, ¿no? Y bueno, eso es un poco, ¿no? Recordemos también que el primer capítulo terminó con la aparición del amigo Keldor, lo que vendría a ser el tío de Adam. Y bueno, ahí un poco le está explicando, ¿no? Le está explicando, de ahí el pequeño flashback al pasado del inicio de este capítulo. Y lo vemos ahí hablando con el príncipe Adam.
comentándole lo que ha pasado y demás, y que bueno, que está ahí un poco para ayudarlo, un poco para despejarle el camino a esa elección tan difícil que es dejar el puesto de la espada del poder y ser campeón de Eternia, del castillo protector del castillo Grayskull y sus secretos. Y la otra opción era, pues evidentemente, ser rey de Eternia, ¿no? Cosa que no le hacía mucha gracia. Con lo cual, el tío Keldor se lo ha puesto a huevo en el sentido de que ya no tiene que decidir, con lo cual van a pasar una serie de cosas que van a dar como resultado la coronación de Keldor, ¿no? Y bueno, mientras están hablando y demás, aparece aquí el amigo El Bigotes Barbas Duncan, que es un crack. Para mí el Manatams por excelencia del universo Motu. Vemos a Keldor, la reina Marlena ya madurita. Vemos ahí a Andra, el amigo Orco que me encanta y por supuesto a Adam con ese traje de gala que me parece sensacional. Ojalá saquen una versión del Príncipe Adam con este traje de gala porque mola bastante, ¿no? Pues bueno, lo típico, están atacando la ciudad. ¿Quién es el que está atacando la ciudad? Pues evidentemente Skeletor y demás con las tropas y eso, pues aprovecha Adam, se transforma en He-Man y sale a hacerle frente, ¿no? O sea, un ataque frontal dentro de la ciudad. Y bueno, he sacado esta imagen porque me parece sensacional ese pequeño corte, ¿no? Yo creo que haciendo un poco de referencia a esa serie Filmation en el cual pasaban de una escena a otra, pues lo cortaban, ¿no? Está súper bien con el logo de He-Man. Y bueno, la siguiente escena es maravillosa porque vemos a unas sorceres, a la amiga Tila ya hecha sorceres, pues buscando respuestas, buscando quién le oriente, buscando quién le puede dar más poder. Pues evidentemente los hechos ocurridos en el primer capítulo han dado como resultado que los consejos que le dio la madre, la amiga sorceres, pues va a lo que vendría a ser a ver a un ser que posiblemente sea uno de los más sabios, si no el más sabio ahora mismo viviendo, entre comillas, en el planeta Eternia, que es ni más ni menos, queridos amigos, que Granamir. Granamir. De verdad que es alucinante. Pues eso mismo, queridos amigos, el genial Granamir. Vamos, la Tila se queda alucinando en el momento en el que ve a su susodicho dragón, ¿no? Ahí lo vemos en todo su esplendor, que sin lugar a dudas me parece sensacional. Yo no sé ustedes, pero yo espero con muchas ganas que Mattel saque esta figura porque yo creo que es totalmente necesaria en cualquier colección de Masters of the Universe que se precie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es en sí el dragón. El dragón en sí le da ese toque mágico, de fantasía. Es una mezcla maravillosa entre lo que vendría a ser la magia, el lore fantástico, por supuesto también la tecnología, pero es una balanza realmente brutal que a mí en lo particular me fascina. Y la representación del amigo Granamir me parece más que correcta, diría que sensacional. Ahí lo vemos en todo su esplendor. Evidentemente, wow, qué maravilla. Yo me quedé alucinando con esta imagen. Sin lugar a dudas, estamos hablando de Granamir, uno de los pesos pesados del universo de Filmation, o por lo menos yo lo veía así. Yo recuerdo verlo y me quedé alucinando, tanto la versión de Filmation como la de los mini cómics, de las cómics. Recordemos que era básicamente lo mismo, pero en verde, ¿no? Y es una espinita clavada que tengo porque la versión Classic no la pude adquirir, con lo cual, pues bueno, vamos a ver si Mattel me da la oportunidad y rehace y vende esta figura porque es que es sensacional. Dicho esto, pues bueno, para hacerme una idea, para que se hagan una idea, a mí este Gran Amir me recuerda mucho a esta maravillosa figura de acción de la línea de Masters of the Universe Classic que salió para celebrar el 30 aniversario, si mal no recuerdo, de nombre Draegoman. Hombre dragón, como bien pueden ver, puede ser perfectamente un grandioso homenaje a Gran Amir y una representación de su raza en forma guerrera, con lo cual, sin lugar a dudas, una de las piezas, una de las figuras que más quiero dentro de mi colección de Masters of the Universe Classic, hasta tal punto que la considero ya a nivel general una de las mejores figuras de acción, pero sin lugar a dudas
de muchas colecciones. Aquí el amigo Dragoman, pues haciendo un pequeño homenaje a esa genial versión de Granamyr, que espero sinceramente que salga en la línea de Master of the Universe, Masterverse, New Eternia, Revelation, Revolution, o lo que le dé la gana a Mattel, pero que lo saque y por supuesto que lo podamos adquirir en tienda física como debe ser. Ahí es nada. Ahí está el amigo Granamyr. Y vamos a seguir analizando que de verdad, wow, de verdad. Sencillamente genial. Un segundillo que me acaba, a ver, voy a poner aquí uno. A ver. Segundo capítulo, Motu Revolución. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí, por si acá, para que quede claro. De verdad, qué maravilla. Es alucinante el amigo Granamyr. Enamoradísimo del dragón. Y bueno, se hace presente, sí señor, se hace presente nuestra hechicera malvada por excelencia, Evelyn, que de verdad, enamoradísimo de este personaje. Espero sinceramente que Mattel lo saque en figura, pero seguramente va a ser que sí, porque recordemos que una de las razones de ser de esta serie es ni más ni menos que crear hype, merchandising y por supuesto todo lo que eso conlleva, que es toda esta línea de figuras de acción. De ahí a que yo muchas veces diga que vamos a tener Master of the Universe o Amos del Universo para unos cuantos años más, ¿eh? O sea, con lo cual, este es el momento idóneo para empezar a coleccionar figuras de acción de Master of the Universe. Y bueno, se hace presente, ¿no? Se hace presente la amiga Evelyn y muchos dirán, pero Recoil, a lo mejor ya habrán visto la serie, pero el que no, que lo sepa. Está ahí un poco como penitencia, ¿no? Por haber destruido Preternia, pues bueno, está ahí un poco como penitencia y la misión de ella es ahora cuidar a Granamyr porque recordemos que Granamyr está en las últimas, está a punto de fallecer. Y bueno, está Tila ahí con ella y demás y le pregunta, bueno, Tila, ¿a qué viniste? No sé qué. Está ahí la amiga Tila diciéndole a Granamyr que por favor necesita más poder para restaurar Preternia, etc, etc. Vamos, lo que explica en el capítulo. Cambiamos de escena y volvemos a la batalla en el palacio, en la ciudad, en el palacio de Eternia, ¿no? De Eterno. Y por supuesto vemos al amigo Trapjack, vemos ahí al amigo Triclops, versión tecno sacerdote, brutal. Que una pena que no me haya podido hacer con esta versión de Trapjack, me parece sensacional. Aquí vemos unos acólitos que se parece mucho a los Horned Rise que de la línea de Master of the Universe Classic que salió en Motu 2000X. Y bueno, se hace presente el antagonista por excelencia del amigo He-Man, el amigo Skeletor o Skeletech, como se ve en esta imagen que por lo visto le llamaron así, le gustó la idea, tal. La verdad que muy conseguido el personaje. No soy fan de este personaje en versión figura de acción, de hecho no la tengo, no me gusta, pero sí reconozco que es un soplo de aire fresco a dicho personaje, ¿no? O sea, el que le guste que la pille y el que no también. En todo caso, sensacional su puesta en escena, me parece genial. Y bueno, tiene en la mano lo que vendría a ser una granada de bomba de nanorobot, ¿no? Lo que vendría a ser con el nanovirus ese que hace que el que lo aspira o el que se le mete en el cuerpo, pues se convierta en zombies de ellos, ¿no? Y bueno, en una de esas aparece ni más ni menos que el amigo Keldor, salvando a un humano de ser engullido, ¿no? Por esa nube de nanorobot lleno de virutas, de virus. Con lo cual, sensacional puesta en escena, genial el amigo Keldor ahí dándolo todo, con su Jet Sky o como se llama ahí. Hubo un momento que me recordó al, ¿cómo se llama? El Duende Verde. Pero este más que duende, duende azul. Y bueno, aparece la amiga Andra, ¿no? Aparece la amiga Andra luchando contra los titanes, porque recordemos que en la antigua prehistoria de Eternia los gigantes luchaban contra ellos y demás, que dicho sea, ahora haciendo un poco de memoria, si es verdad que aparece más adelante, en algún capítulo aparecen los murales donde aparece Megator y Titus. Una pena, pero bueno, a lo mejor salen en la segunda parte de la segunda temporada, porque recordemos que faltan 5 capítulos que de momento no sabemos cuándo se van a estrenar. Yo calculo que antes de verano seguro. En todo caso, vemos ahí a los titanes, vemos a Andra ahí luchando contra dicho robot.
Y bueno, y vemos ahí a Keldor pues un poco luchando, haciendo un poco, dirigiendo el combate. Le dijo a Orko que atrapara al robot, le dijo a Battlecat que intentara luchar contra él, después ayudó a Andra reforzando con su tecnología de la muñeca que tenía, pues dispárale al centro del ojo para meterle un virus y tal y demás para que se autodestruya, en fin. Genial, esta parte me gustó bastante. Y bueno, en una de esas, pues evidentemente el amigo He-Man salió por patas para luchar contra Skeletor. En todo caso, pues lo acorraló en un callejón y Skeletor tenía a un niño, ¿no? Había secuestrado a un niño. Lo dejó, le tiró una bomba de esa llena de virus y tal, y un poco He-Man apurado porque veía que el niño iba a transformarse en un zombie, en un ciber zombie, si me permiten la expresión, y se da cuenta que a él no le afecta el virus porque tiene el poder de Grayskull con él, ¿no? E incluso con la espada se da cuenta que puede curar al niño, con lo cual le viene la idea, ¿no? Le viene la idea de que necesita ampliar su poder para curar a todos los habitantes de Eternia, ¿no? Que fueron infectados. Y nada, volvemos otra vez a la escena de la cueva del amigo Granamir. Vemos ahí a estas dos bellezas, a la amiga Attila, hecha ahí unas sorceres maravillosas. Vemos a Evelyn un poco cabizbaja, evidentemente reflexionando por todo el daño que hizo al destruir Preeternia. Y un poco pues hablando ahí esa conversación con Granamir al fondo, que vuelvo y repito, me parece sensacional la representación del personaje. Y bueno, un poco pues pidiéndole ayuda, ¿no? Para convencer a Granamir, porque en un principio no quería ayudarla ni darle el poder de Khan ni de Havok. Y Evelyn está ahí un poco cabizbaja, un poco tal. Bueno, tienen ahí una pequeña charla que está muy emotiva y muy bien. Y bueno, se hace presente el amigo Rey Keldor. Evidentemente por los hechos ocurridos en esa batalla dentro del Palacio de Eternia o lo que es la Ciudadela, pues Adam lo ve claro y dice, mi tío es el perfecto para que haga de rey de Eternia, así yo puedo centrarme y ser He-Man, el campeón de Grayskull y poder luchar, podemos ser un gran equipo y un poco yo creo que también lo vio como esa parte paterna que acaba de perder y un poco lo ve evidentemente como un tío viene a cubrir esa necesidad de a cubrir ese dolor por haber perdido a su padre, ¿no? No sé si me explico. Con lo cual, bueno, pues ahí vemos el tema, coronan al amigo Keldor y todos son felices y disfrutando a tope. Y bueno, volvemos otra vez a la escena de la guarida del amigo Granamir, y por supuesto ya entra en razón Granamir, viendo que está a punto de fallecer y demás, pues bueno, le otorga el poder, ¿no? A la amiga Attila, y por supuesto le otorga el poder de K. De verdad, increíble, tío. Esta parte es que me encantó. Y ahí la vemos, por supuesto, con el poder de K. Sí, señor. Haciendo un poco de referencia a ese grandísimo homenaje a la Godes, ¿no? Que vimos en esos minicomics maravillosos de la época vintage. Y bueno, sensacional, sensacional. A mí me parece brutal. Muchas ganas de ver este personaje en figura de acción. Recuerden que todos estos personajes seguramente van a salir en su correspondiente línea de figuras de acción. Sí es verdad que he hecho en falta algunos personajes que, bueno, seguramente a lo mejor salen en los siguientes capítulos, pero bueno, he hecho en falta así a bote pronto, por ejemplo, a Mechanic, he hecho a Man-Face, no sé, igual salen más adelante. Y bueno, y aquí lo tenemos, querido amigo, se descubre el pastel. Todo fue una pantomima, una treta, una trampa para que Skeletor sea coronado. Y por supuesto, la placa madre se queda alucinando porque le salió bien el plan. Vuelven ahí a lo que vendría a ser esa fortaleza y vemos ahí personajes del calibre de Westor versión cibernética, Trapjaw, Spicor igual, ahí al amigo Triclops, Tecno Sacerdote, vemos aquí también al amigo Clawful, o sea, figurones brutales que como saquen estas versiones en plan tecnológico va a ser increíble. Y aquí está Skeletor diciéndole a sus secuaces que ha salido todos los planes bien y la cosa va viento en popa. La verdad que brutal. Y bueno, para ir finalizando, pues esta imagen brutal donde vemos en la fusión de la montaña serpiente ahí con Zoar y lo que vendría a ser la placa madre,
Vamos, a mí me parece sensacional. Si sacaran este Mega Play C, podría ser la bomba. La fusión de la montaña serpiente con la fusión de lo que vendría a ser la guarida de placa madre o Mother Base, ¿no? O sea, brutal, me encanta. Y un poco termina así, queridos amigos. Termina así el segundo capítulo. Personalmente me parece sensacional, me gustó muchísimo. Y si lo haraudas, yo creo que es una serie que, vuelvo y repito, ya he visto los 5 capítulos, me parece sensacional, así a bote pronto. Pero sí es verdad que habrá mucha gente que no le va a gustar muchos detalles y eso, pero por lo poco que he visto y por lo poco que he hablado con grandes amigos coleccionistas a nivel mundial, el 95% está contento con todo lo que ha traído esta nueva serie. Evidentemente tampoco me quiero liar porque esto lo quiero dejar para el directo que haré al final cuando tenga los 5 vídeos dedicados a los 5 primeros capítulos de esta maravillosa serie. Pues dicho esto, poco más que añadir, queridos amigos. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y recuerden, disfruten de sus colecciones. Chao, chao.